Hola, ¿qué tal estás? A lo largo de esta semana has estado al tanto de la celebración en Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, organizada por la ONU. Delegaciones de muchos países se han reunido codo con codo junto a organizaciones no gubernamentales y otras entidades para intercambiar puntos de vista acerca de economía y desarrollo y comprometerse en algunos aspectos. La última reunión de este tipo tuvo lugar hace una década con el objetivo de encontrar cauces de financiación para la realización práctica de la Agenda 2030. En esta ocasión, como ya has visto, lo que se trajo a primer plano de la atención mundial fue la insostenibilidad del modelo financiero internacional, sobre todo en su relación con los países en desarrollo. Y es que estos últimos han estado pagando durante décadas unos intereses muy superiores a los de los países más industrializados. Esta pesada carga sigue siendo a día de hoy un lastre a la hora de abordar la mejora de vida de su ciudadanía. Unos 3.300 millones de personas viven en países donde los intereses que pagan por la deuda externa son superiores a su gasto en educación o salud. Quédate conmigo porque durante la próxima media hora vamos a intentar descubrir si existe esperanza en medio de unas cifras tan desgarradoras. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 212º episodio. El podcast de Vida Nueva. Este tipo de conferencias en clave económica, como la que ha tenido lugar en Sevilla, no suelen captar la atención de la ciudadanía general, más allá del titular capcioso que busca movilizar las emociones en contra de un determinado grupo. Fulano hizo esto mal. Mengana dijo esto que no debía. Pero fuera de eso, los discursos terminan quedándose en círculos especializados. La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo estuvo mucho tiempo preparándose, tanto en sus ponencias centrales como en todos los demás actos desarrollados de forma paralela. En nuestro caso, vamos a regresar la mirada hasta el 5 de febrero de 2020. Ese día, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales promovió un evento bajo el título Nuevas formas de solidaridad orientadas hacia la inclusión fraternal, la integración y la innovación, donde se discutió sobre las reglas económicas en un mundo donde la desigualdad social sigue en aumento. A todas las personas que participaron en aquel acto de 2020, el Papa Francisco les dirigió unas palabras. Entre otras cosas, dijo lo siguiente: un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debemos elegir qué y a quién priorizar. Si propiciamos mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad, o, por el contrario, fomentamos un sistema que termina por justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia y de violencia social. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad, así como la importancia y el valor que han adquirido los derechos humanos, ya no permite excusas. Nos toca ser conscientes de que todos somos responsables. Esto no quiere decir que todos somos culpables, no. Todos somos responsables para hacer algo. Puede que todavía no haya quedado clara la relación entre aquel acto de 2020 y la conferencia internacional celebrada por la ONU durante esta misma semana. Sigamos entonces enlazando información. Entre los miembros presentes de aquel evento estaba el economista Joseph Stiglitz, quien posee un premio Nobel en Economía. Stiglitz en aquella ocasión ofreció una ponencia en la que resaltó la importancia de la encíclica Laudato Si a la hora de vincular justicia ambiental y justicia social como parte de un todo interrelacionado. Que nos enfrentemos a tantas crisis simultáneas resulta paradójico.
Somos mucho más ricos que nunca antes. Decimos que tenemos más conocimiento que nunca antes, que hemos aprendido de los avances en ciencias, ciencias sociales y desarrollo de la industria. Pero si reflexionamos un poco, no deberíamos sorprendernos. Siempre hay un proceso dialéctico en marcha. Por el hecho mismo de resolver una serie de problemas, emergen otros nuevos. La gente rica interesada solo en sí misma que deseó la perpetuación de su fortuna ha tenido que formar alianzas políticas impías con grupos extremistas para mantener el poder político. Pero incluso así han tenido que hacer más para mantener sus riquezas, como la manipulación política, la privación del derecho a voto y la supresión del voto, lo cual mina la democracia. Las doctrinas del neoliberalismo o del fundamentalismo del mercado se han visto reflejadas en agendas políticas que han sido devastadoras para países desarrollados y en desarrollo. Resulta importante tomar en consideración este encuentro de hace 5 años porque Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, es el nombre que figura a la cabeza de un informe encargado en su momento por el Papa Francisco y que fue hecho público el pasado 20 de junio. Junto a Stiglitz participó en su elaboración una treintena de expertos internacionales. El texto se llamó El Reporte del Jubileo o El Informe del Jubileo y consiste en una especie de hoja de ruta que, en menos de 30 páginas, propone aspectos concretos para abordar la reestructuración de las deudas externas y su relación con las diferentes crisis de desarrollo sufridas por muchos países. Vamos a detenernos un momentito en este informe porque hay mucha información clave que proporciona contexto al encuentro internacional de la ONU. Ya en la introducción se resalta el hecho de que para muchas naciones la verdadera deuda no es financiera ni legal, sino que es de tipo social y de desarrollo. Estos países tienen una deuda con sus pueblos, su entorno y su futuro, y no están pudiendo hacer frente a dicha deuda porque deben sacrificar inversiones en educación, salud, infraestructura y resiliencia climática con tal de pagar a sus acreedores externos. Eso significa que la deuda externa afecta directamente a su soberanía nacional y de este modo se deslegitima su política nacional. En segundo lugar, el grupo externo detrás del informe expone una característica que define al sistema financiero global como disfuncional. Indica que para los países en desarrollo, los flujos de capital son procíclicos. Es decir, en épocas de abundancia económica, el dinero llega hacia ellos, hacia estos países. Pero en momentos de crisis, sale mucho más rápido de lo que entró. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues resulta que esta asimetría enriquece a los ricos y empobrece a los pobres. Tercer aspecto puesto de manifiesto por el informe encargado por el Papa Francisco. El endeudamiento externo en muchos de estos países no ha sido un instrumento para desarrollar capacidades productivas ni cadenas de valor propias. En lugar de eso, los flujos de capital como conjunto han aumentado la vulnerabilidad y la huida de capitales. En resumidas cuentas, este grupo de economistas con el Nobel Stiglitz al frente destacan que el sistema financiero internacional no está bien diseñado para servir a las necesidades de los países en desarrollo. En la raíz de esta problemática se encuentra el hecho de que no existe un mecanismo internacional efectivo de resolución de las crisis. Tras cada periodo crítico las deudas se renegocian, pero este hecho no se rige por la equidad ni por la eficiencia, sino por el poder. Los acreedores, quienes han prestado el dinero, suelen estar muy diversificados y pueden soportar periodos largos de negociación, mientras que los países endeudados, al padecer los efectos de la crisis, no pueden alargar el proceso porque ello se traduciría en falta de alimentos o energía para su población. Uno de los elementos más llamativos que denuncia el informe que en su momento encargó el Papa Francisco es que bajo las condiciones actuales, un puñado de especuladores
puede mantener como rehenes a decenas de millones de personas. Creo que ya se va viendo cuál es la relación de aquel punto de partida en 2020 que propuse como contexto para el episodio de hoy. Ni la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales ni otros organismos eclesiales se han desentendido durante todos estos años de la situación financiera internacional y han alzado la voz en defensa de los más vulnerables, aunque los medios de comunicación no les hayan prestado demasiada atención. Con todo, el informe del Jubileo no se basó únicamente en un análisis desencarnado de los datos. También aterrizaba medidas concretas con tal de anteponer el bienestar de las personas y del planeta a las ganancias financieras a corto plazo. 1. Se propone reactivar y expandir la iniciativa de suspensión del servicio de deuda que estuvo activa entre 2020 y 2021, expandiéndola también a países de ingresos medios para que puedan disponer del espacio fiscal necesario para invertir en recuperación y resiliencia. 2. Eliminar los rescates de instituciones privadas utilizando fondos públicos, señalando por ejemplo que el Fondo Monetario Internacional solo debería apoyar programas de países donde los acreedores privados asuman una responsabilidad adecuada. 3. Posibilitar la redirección de la deuda, por ejemplo, hacia la conservación ambiental para paliar los efectos de la deuda ecológica. 4. La comunidad internacional debería ofrecer préstamos para contribuir a la recuperación a corto plazo y al desarrollo a largo plazo. 5. Creación de un fondo del Jubileo como promesa de reparación para futuras crisis. 6. La que señalan como la más importante de las reformas propuestas: la creación de una Corte Internacional de Bancarrota. Se plantea como un desafío muy grande, pero es tremendamente necesario, porque actualmente no existe un mecanismo internacional justo y eficaz para reestructurar las deudas soberanas insostenibles. El informe argumenta que esta Corte debería fundamentarse en los principios básicos de la ONU sobre procesos de reestructuración de deuda soberana. Bueno, por complicado que sea de llevar a término, es un sueño bonito por su estrecha relación con la paz. Porque a día de hoy, sin mecanismos de protección efectivos, los fondos especuladores son capaces de utilizar su diversificación económica para llevar desestabilización a regiones frágiles. Dicha desestabilización refuerza las crisis. Por tanto, los países se ven en la tesitura de tener que seguir renegociando su deuda y son cada vez más vulnerables. Se trata de un escenario donde debemos elegir entre el sonido de la paz o el de los buitres. Esta semana, Vida Nueva te informa sobre lo que se ha ido gestando a nivel eclesial en relación con la Cumbre Internacional sobre Financiación al Desarrollo. Es un buen momento para que consideres suscribirte anualmente para tener acceso a los 47 números y sus respectivos suplementos que son publicados cada año. Para saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Un hito eclesial en esta cumbre de la ONU sobre financiación ha sido el hecho de que actividades organizadas por entidades católicas hayan figurado como citas oficiales en el programa del evento. Una de ellas tuvo lugar el lunes 30 de junio bajo el título Un jubileo para el bien común, revisitando la arquitectura financiera global para la gente y el planeta. Participaron miembros de la Santa Sede, Caritas Internationalis y organizaciones para el desarrollo. El arzobispo Gabriel Caccia, quien ejerce como observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas, afirmó en su ponencia que resulta tan alarmante como claro que los países en desarrollo están siendo cada vez más forzados a tomar decisiones imposibles entre servir a la deuda o servir a su gente.
En este año jubilar, continuaba diciendo el arzobispo, la Iglesia empuja a ser audaces en los esfuerzos para afrontar estas injusticias. Por su parte, y en el mismo evento, Alistair Dutton, secretario general de Caritas Internationalis, se alineó bastante con el documento que comentábamos antes, afirmando que hay que considerar medidas para que las entidades crediticias no se nieguen a dialogar sobre la reestructuración de deudas. Otro de los llamados side events de la conferencia de la ONU, organizados desde entornos eclesiales, fue la mesa redonda que se desarrolló en la Facultad de Teología San Isidoro ese mismo día 30, pero por la tarde. En ese espacio se reflexionó acerca de la cancelación de la deuda externa y la financiación de una transición ecológica justa. La profesora de la Universidad Loyola, Mariluz Ortega, estuvo refiriéndose al documento sobre el jubileo que hemos examinado. Pero cuando un país se endeuda, en principio lo hace para invertir en su población, para tener un futuro mejor. Sin embargo, cuando esa deuda crece como está creciendo y cuando los costos superan a los beneficios, se convierte en esa carga pesada, ¿no? En esa carga pesada que está alcanzando esas dimensiones tan enormes. El documento, el reporte del jubileo, nos habla de una responsabilidad compartida. Dice, por una parte, los gobiernos, porque a veces contraen una deuda con criterios equivocados, buscando a veces una rentabilidad a corto plazo. En los gobiernos, los políticos buscan normalmente una rentabilidad a muy corto plazo. Pero generaron una deuda que décadas después los países tienen que devolver, ¿no? También nos encontramos a los acreedores, que proporcionan la financiación muchas veces en condiciones financieras excesivas, sabiendo que los préstamos van a ser difíciles de devolver, y debemos ser conscientes de que en torno al 45% de la deuda externa ahora mismo está en manos de fondos privados, muchos de ellos fondos buitres, que ya sabemos que nos suenan a todos por la crisis del 2008. Resulta fundamental caer en la cuenta de la existencia concreta de estos fondos especuladores en el ámbito de las deudas, porque cuando tu modelo de negocio es más rentable, si alguien no puede pagar aquello que le prestaste, quizás no te importe demasiado que se produzcan las condiciones de inestabilidad necesarias para que esa deuda siga creciendo con el paso del tiempo. Y por otra parte, tanto tú como yo sabemos que entre mirar hacia otro lado y fomentar activamente esa inestabilidad, hay una línea muy fina que alguien estará dispuesto a cruzar en algún momento. Como decía antes, un fondo descomunal con inversiones diversificadas puede generar una cascada de reacciones económicas entre ámbitos aparentemente desconectados entre sí. La profesora Mariluz Ortega seguía diciendo lo siguiente. Pues es muy importante que haya un organismo internacional que facilite conjuntamente con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pero también con los países que están endeudados, cómo proponer soluciones bajo principios accesibles para solucionar el tema de la deuda. Y aquí el reporte del jubileo, una de las cosas que nos hace es decir, fundamental, en el centro la dignidad de las personas. Eso siempre, siempre. Pero además nos elabora propuestas y nos dice una serie de principios que lanza para esta comisión que se creará. Primero, no permitir transferencias financieras netas desde países sobreendeudados hacia los países acreedores. No permitirlo. Eso está ocurriendo, repito, las transferencias netas, cuando doy el dinero, presto dinero, pero a cambio recibo mucho más. Luego, una reestructuración de la deuda profunda y oportuna para que haya una sostenibilidad real. ¿Eso qué significa? Que si vamos a reestructurar la deuda, pues que esa deuda se pueda canjear por salud, por educación o por una inversión a medio y largo plazo que genere riqueza y que genere desarrollo. En tercer lugar, nos propone evitar rescates privados que estén financiados por las instituciones multilaterales, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional. A los acreedores, muchas veces estos organismos internacionales le han rescatado, le han comprado la deuda, pero estoy aliviando el problema del acreedor, pero no estoy aliviando el problema de las personas que viven en países en desarrollo.
En ese mismo foro también intervino Eduardo Agosta, director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, y hablaba sobre esa interconexión, interdependencia entre decisiones financieras, humanas y ambientales. Va mucho más allá esa interconexión. Nuestra interdependencia se extiende en lo social, lo económico, lo cultural y hasta podríamos aventurar desde esta encíclica Laudato Si en la dimensión espiritual. Una decisión económica tomada en una parte del planeta, por ejemplo ahora aquí en Sevilla, puede tener repercusiones devastadoras, generando pobrezas y desigualdad en regiones lejanas, del mismo modo como ocurre, por ejemplo, con el humo o los gases contaminantes que se elevan de una megafábrica en un continente, puede viajar miles de kilómetros alterando los patrones climáticos y provocando sequías en otros, afectando la seguridad alimentaria y las vidas de comunidades enteras. Todo está interconectado en nuestro mundo. Y el mundo económico mucho más, y es más complejo, me aventuraría a decir, que la física del sistema climático. La falta de reconocimiento de esta interconexión intrínseca nos lleva a ignorar las consecuencias de nuestras acciones, tanto a nivel individual como colectivo, sobre el bienestar del planeta y de sus habitantes. Y es urgente, por tanto, crear una conciencia de esta interdependencia para transformar los desafíos actuales en oportunidades y construir juntos un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. Tomar conciencia. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta expresión a lo largo de nuestra vida? Más de una y de dos, ¿no es así? Pero, ¿qué significa realmente? ¿Solo saber que algo existe, que una determinada situación se produce? ¿O implica algo más? ¿Tomar conciencia es algo pasivo o algo activo? Otro participante en esta mesa redonda fue Agustín Domingo, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia. Antes de profundizar en su exposición, hizo una introducción sobre el propio origen de toda la reflexión intelectual a propósito del desarrollo humano. Para mostrar algo muy interesante que es clave dentro de lo que sería la historia de la ética contemporánea, y es, hoy por hoy, una de las materias fundamentales que se estudian en relaciones internacionales, en derecho, en economía, es la ética del desarrollo. Pues la ética del desarrollo no sería posible sin Pablo VI, cuando en el año 1967 publica la Populorum Progresso y dice: a partir de ahora el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Aquel documento de Pablo VI, Populorum Progresso, es un texto básico de la doctrina social de la Iglesia. En esencia, podría considerarse como una ampliación del capítulo sobre la vida económico-social que aparecía en el documento conciliar Gaudium et Spes, pero con algunas novedades. Pablo VI presentaba el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, dejando claro que ello no solo tenía que ver con la dimensión económica y técnica, sino que también implicaba el desarrollo de la cultura, el respeto de la dignidad de las demás personas y el reconocimiento de los valores supremos. Sin embargo, Pablo VI no es el único nombre que ha tenido impacto sobre la evolución del concepto de desarrollo. En primer lugar, hay un nombre fundamental en la ética del desarrollo que es Denis Goulet. Todos los que hemos estudiado ética del desarrollo y en la historia de la ética del desarrollo, un religioso, Denis Goulet, fue el primero que dijo: no podemos confundir los deseos con las necesidades. La economía no puede ser una economía basada fundamentalmente en el deseo, sino que la economía tiene que organizarse, tiene que reestructurarse en clave de necesidades. Necesitamos un nuevo orden económico, necesitamos, podríamos decir, una nueva ética del desarrollo, pero la idea fundamental es esta: no hay que confundir deseos con necesidades. Partiendo de esa idea, no creo que exageremos mucho si afirmamos que todo nuestro sistema económico está funcionando al contrario. Es más, las doctrinas económicas actuales han pervertido el planteamiento hasta el punto de generar necesidades para colocar productos y servicios. Cuando en este
este tipo de espacios, en este tipo de eventos, nos planteamos la relación entre deuda y desarrollo, siempre aparece una cuestión clave y es la necesidad de tomarse la economía en serio. No reducir la economía a la dimensión de contabilidad financiera, sino recuperar la dimensión aristotélica de la economía que Aristóteles distinguía entre economía y crematística. A partir de esa distinción, a partir de ese error, realmente la tradición franciscana ha recuperado la dimensión relacional de la actividad económica, y la historia de las cajas de ahorro, la historia de los Montes de Piedad, la historia del cooperativismo, la historia de la economía social, el impacto de León XIII en la economía del siglo XX depende fundamentalmente de tomarse la economía en serio. Bueno, quizás la respuesta a esa pregunta que lanzaba antes sobre lo que significa tomar conciencia pase precisamente por aquí, por un tomarse en serio algo, porque, tal como seguía diciendo el profesor Agustín Domingo, ello conduce a una resignificación del ser humano, donde éste consigue recuperar el rostro que le ha robado lo financiero. No hacer ver que toda la economía es economía matemática, economía financiera. ¿Por qué? Pues porque en esa economía financiera, en esa economía matemática, en realidad el ser humano, el ciudadano, el rostro de la persona no tiene dignidad, se convierte en función. Los economistas, en las facultades de economía, el gran drama de las facultades de economía es el convertir a los consumidores, a los ciudadanos, a las personas, desde el punto de vista de la ética cristiana, diríamos a los seres humanos, se les quita el rostro y se les hace creer que la economía es una cuestión matemática, que la economía es una cuestión neutral. Todo lo contrario, realmente la economía no es un saber neutral, sino que los grandes economistas han sido los grandes moralistas. Desde Aristóteles hasta Adam Smith, realmente hay una relación fundamental para tomarse la economía en serio. Ahora, para ir dirigiéndonos hacia el final del episodio, vamos a rescatar un último fragmento de la intervención de Agustín Domingo del pasado 30 de junio. Un aporte específicamente cristiano que marca una diferencia tremenda en el contexto de una conferencia sobre financiación organizada por la ONU. Hoy la deuda se presenta como fatum, como destino. Tenemos datos, tenemos informaciones, es decir, cuando en la Iglesia nos preocupa la lógica del perdón, es una lógica de la donación que no es la lógica del fatum, del destino. Es decir, cuando la Iglesia se plantea la refinanciación y la donación es porque está dispuesta a decir: los dueños de la historia no son los economistas, los banqueros y los financieros, sino que son las personas. Por lo tanto, la deuda puede plantearse como un destino o como una oportunidad. El perdón es una categoría moral donde la Iglesia Católica y nosotros como comunidad católica tendríamos que pensarlo más en serio. Fundamentalmente porque no somos conscientes de la fuerza moral que hay tan solo en la idea de perdonar. El perdón es revolucionario, pero desempeña una función estructural. Realmente la Iglesia no pide ni misericordia, ni no pide nada gracioso, simplemente pide justicia. Y de hecho, cuando pedimos la condonación de la deuda, la reformulación de la deuda, estamos pidiendo justicia. ¡Ojo! ¿Pero qué tipo de justicia? ¿La nuestra es la justicia de Rawls? ¿Es la de Elster? ¿Es la de Aristóteles? No. Nuestra justicia, la idea de justicia evangélica y sobre todo la idea de justicia samaritana es ecológica porque integra la casa común, integra el medio ambiente, integra lo que podríamos llamar la ecología integral en términos, podríamos decir, éticos. Pero, fijaos, la lógica del perdón introduce dentro de lo que sería el discurso de la justicia la posibilidad de que la justicia no sea vengativa, no sea tan solo un equilibrio financiero. Y entonces la idea de perdón evita que la historia de la justicia internacional no sea la historia del ajusticiamiento de unos países con respecto a los otros. ¿Por qué? Pues porque evita la pendiente resbaladiza hacia la ley del talión donde las instituciones internacionales sitúan la justicia.
Con esa idea vamos a cerrar el episodio. La próxima vez que vuelva a surgir el debate recurrente de por qué la Iglesia Católica tiene un espacio en estos foros internacionales, no estaría de más que regresásemos a todo lo que ha ido saliendo en el episodio de hoy. La voz profética que proclama el perdón y lo practica puede propiciar una revolución incluso en entornos donde los buitres quieren apoderarse hasta de los huesos sin vida. Esta última semana has estado al tanto de la conferencia sobre financiación de la ONU, pero han pasado más cosas en la Iglesia y en el mundo. Las iglesias del sur global presentaron hace unos días en el Vaticano un documento previo a la próxima COP30. El cardenal Spengler denunció el encubrimiento de intereses bajo nombres como capitalismo verde. A principios de semana leíamos sobre las propuestas y esperas en relación al caso del santuario de Torre Ciudad y el Opus Dei. El prior de TC, el hermano Matthew, dice que las distintas confesiones cristianas que componen la comunidad no siempre han sido modelos a seguir en casos de abusos. Para más noticias como estas, recuerda que puedes mantenerte al día visitando vidanuevadigital.com. Con esto llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Si es así, es un buen momento para que lo compartas en tus redes sociales. Y si es que no, recuerda que puedes enviarme un correo a la dirección podcast@cincopanes.com, todo junto y el 5 escrito con letras. En cualquier caso, estaré encantado de leerte. Muchas gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.